Hola, bienvenidos una vez más. Bueno, como les anticipamos, cada semana vamos a compartir algunas palabras de manera virtual que puedan repasar los conceptos centrales de la bibliografía que les sugerimos como obligatoria para cada módulo semanal. En este módulo tenemos tres textos, uno de Joan Subirats, que está centrado, siempre son segmentos, ¿no? De hecho seleccionamos algunas páginas, son todos y todas autoras nada, de referencia en la temática. En el caso de Joan Subirats se trata de un texto que aborda el estudio de las políticas públicas. En particular, extraemos de ahí el ciclo de la gestión de las políticas públicas, que es un poco el nodo central de este módulo semanal. Después tenemos una extracción ahí de un texto también, un clásico de Aguilar Villanueva, para trabajar sobre todo las diferencias entre lo que es la agenda pública y la agenda de gobierno. Y un artículo de un libro que compilan las mismas autoras del artículo, que son Magdalena Chiara y Mercedes Virgilio, que se centra, digamos, en definir la gestión social, en conceptualizarla. Y bueno, y de ese libro que compilan las autoras, seguramente vamos a ir compartiendo distintos artículos. Bueno, vamos a ir de a poquito para pasar revistas sobre los conceptos al menos centrales, algunas ideas que nada, esperamos sean herramientas para que ustedes se puedan introducir en el análisis, digamos, del campo de las políticas públicas. Bueno, primero compartirles que esta preocupación y el estudio específico por el campo de las políticas públicas en nuestro continente latinoamericano nace alrededor de la década del 60, quizás en ese inicio más orientado por un enfoque administrativista, es decir, más técnico, donde la voz de los expertos, si se quiere, eran considerados como las contribuciones más importantes para que los distintos gobiernos tomaran diversas decisiones. Ya hacia la década del 70, al 80, estamos hablando del contexto de las últimas dictaduras militares, en su transcurso o a posteriori, se avanza en un enfoque más estructural que en realidad en este caso se pone mayor atención en los intereses que se van expresando en el contenido de las políticas públicas y hacen especial énfasis en el juego político entre los actores que están involucrados en esos procesos de gestión de la política pública. Ya en la década del 90, estamos hablando del contexto, digamos, del modelo de desarrollo neoliberal, emerge este enfoque gerencial de la política social, hay una crítica profunda, digamos, al rol del Estado, y de alguna manera se recupera ese enfoque técnico de lo que es la formulación de las políticas, el lugar de relevancia que ocupaba el experto, pero se incorpora así como novedad tecnologías, conceptos de la gerencia privada y una mayor apertura, una mayor participación de lo que es el control de la sociedad civil en la definición de las políticas públicas. Nosotros de hecho vamos a tener un núcleo de contenidos en esta asignatura para trabajar las distintas acepciones que asume el componente de la participación dentro de los procesos de gestión de las políticas públicas, un poco también para romper, como decimos, con esa versión más edulcorada de la participación social y entender que aún en estos enfoques gerenciales propios de la década del 90, también la participación comenzó a postularse como un elemento como medio ineludible en los procesos de gestión. Y ya
a mediados de la década del 90, iniciado el nuevo siglo, en el marco del deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población, y esto ya lo subrayan las autoras Magdalena Chiara y Mercedes Di Virgilio, aparece una preocupación como significativa, específica en relación a los procesos de gestión de la política pública, más orientada a definir cómo se debe hacer la política social, con quiénes, con qué orientación. Y algunos de los problemas que las autoras van a subrayar, vamos a transitarlos a lo largo de la asignatura, como las dificultades para articular entre los distintos programas, los obstáculos que hay para coordinar acciones entre las distintas jurisdicciones de gobierno. Nos referimos a en los municipios, con las provincias, con la nación. Las dificultades de coordinación del Estado con las organizaciones sociales, con las organizaciones no gubernamentales. Siempre presente, digamos, esta preocupación sobre la eficiencia y la eficacia en la ejecución de recursos, pero también, digamos, esta preocupación central respecto a cuáles son las limitaciones que tienen las políticas sociales para garantizar el ejercicio de los derechos sociales. Bueno, para avanzar, la idea es establecer un lenguaje común, ¿no? Y dentro de ese lenguaje sería necesario que definamos qué es una política pública. Así como ocurrió con la noción de Estado, la política pública también, digamos, ha tenido a lo largo del tiempo, en distintos contextos históricos, diversas significaciones, alojadas incluso en diversas también corrientes de pensamiento. Quizás una primera definición más bien sencilla y genérica tiene que ver con pensar a la política pública como un producto. Es decir, ahí se sostiene que el Estado encuentra en la política pública la forma de dar respuesta a demandas o problemas que tiene la sociedad, produciendo bienes, servicios, generando normativas, regulaciones, controles, ¿no? De allí la idea de pensar a la política pública como un producto estamos pensando en una intervención que es tangible o eventualmente no tan intangible cuando pensamos en cómo interviene el Estado por acción u omisión. Pero bueno, digamos que solo asociamos a la política pública con un producto sin contemplar todo el proceso previo, ¿no? a la obtención de ese resultado. Por eso es que, por ejemplo, en el texto de Joan Subirats aparece otra noción de política pública entendida no solo como un producto, sino como un proceso que da lugar a la política y que plantea que la política pública normalmente implica una serie de decisiones. Decidir que existe un problema, decidir si se debe intentar resolver ese problema, decidir de qué manera lo vamos a hacer, decidir, legislar sobre ese tema. Y en ese sentido es que se piensa que es resultado de un conjunto de decisiones y que van a estar más o menos relacionadas y que van a dar como producto una intervención por parte del Estado. Otra acepción, que es la que aparece citada en el texto de Chiara y Di Virgilio y que recupera aportes de Oslac, ahora junto a otro autor que es Oslac y O'Donnell, definen a la política pública como un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión que está suscitando algún tipo de interés, que concita, digamos, la atención. En ese sentido, si bien se reconoce que hay un producto, que hay un proceso de decisiones previas en relación a lo que se enunciaba hace un ratito para llegar a ese producto, también hay, digamos, un reconocimiento, si se quiere, del componente más político, es decir, de las relaciones de poder de los diversos actores con los diversos intereses que esos actores tienen, donde se disputa qué orientación, qué sentido va a tener esa política pública, ya sea por acción o por omisión.
Hay otras definiciones que están más vinculadas a un programa de acción, si se quiere, son definiciones más instrumentales, u otras que a lo mejor entienden la política pública como una gestión asociada, está más vinculado a la posibilidad de la cogestión entre el sector público y privado, pero que está más relacionada a escenarios de búsqueda de control y transparencia en el uso de los recursos públicos. En principio nos quedamos con estas tres grandes definiciones, solo para reconocer algún antecedente, pero nos vamos a enfocar fundamentalmente en aquella que citan las autoras Chiara y Virgilio en relación a Oslac y O'Donnell. Como vimos en el primer encuentro, el rol del Estado se expresa con intervenciones que hacen referencia a tomas de posición por acción u omisión. Desde esa perspectiva, la política social no es, dicen las autoras, un resultado de un proceso, no es resultado de un proceso lineal, coherente y necesariamente deliberado, entre comillas, de diseño, sino que es objeto de un proceso social y político que configura un campo de disputa. Y allí hacen referencia, por ejemplo, a las políticas de salud de un municipio, ¿no? Tratan de ilustrar pensando que esas políticas de salud de un municipio no solo están comprometiendo las intervenciones de la Secretaría de Salud de ese municipio, sino también las distintas tomas de posición de otros actores, como las asociaciones de profesionales, que van a expresar los intereses del sector privado, las asociaciones gremiales que defienden los intereses de los trabajadores del sector, las organizaciones sociales que tienen sus propias demandas, la población que se asiste, es decir, o que puede asistir a los servicios de salud, hablamos de los usuarios, es decir que cuando hablamos de la política pública, estamos viendo todo ese entramado de actores con diversos intereses que dan como resultado la política pública. De allí que las autoras digan, bueno, si con política pública se va a estar haciendo referencia necesariamente a procesos políticos y sociales que se van desarrollando en el tiempo, cuando se habla de programa, quizás se está haciendo referencia a una construcción técnica, ¿sí?, con mayor o menor capacidad de expresar la complejidad del problema al que refiere, y a su vez van a hacer este intento por diferenciar lo que es un programa de un proyecto, entendiendo que son conceptos que están relacionados, pero que aluden a distintos niveles de organización en la cascada de la planificación. Ahí es donde, así es como ellas, digamos, por un lado definen a un proyecto como una empresa planificada, consistente en un conjunto de actividades interrelacionadas, coordinadas, digamos que es la expresión más micro, ¿no?, en la que se expresa o materializa la política pública. Y a su vez el programa, dicen, se va a constituir por un conjunto de proyectos que persiguen los mismos objetivos, establece las prioridades de la intervención, identifica y ordena esos proyectos, define un marco institucional, le asigna recursos, ¿sí? Es decir, que vamos a tener una primera caja, digamos, y estructura normativa, que a su vez después se desglosa y le da un ordenamiento a una multiplicidad de proyectos. Ahí aparece, por ejemplo, ilustran con el programa de mejoramiento barrial o el programa materno-infantil. Entonces, lo que se puede ver es que dentro de un programa de mejoramiento barrial nacional, cuando se hace operativo a través de proyectos a nivel de cada barrio o asentamiento, o cuando se piensa en el programa materno-infantil, lo mismo. Es decir, cada municipio va a tener proyectos específicos para allá. Y eso en realidad es muy valioso para entender que, digamos, que es necesaria la adecuación de esos recursos pensados a nivel central a las características del territorio, al perfil epidemiológico, si estamos hablando de, por ejemplo, el programa materno-infantil, bueno, digamos, y tiene que ver puntualmente con esas resignificaciones que sufre las planificaciones a nivel central cuando se van acercando a las características de cada territorio. Bueno,
Una propuesta va a ser encontrar algunas variables que diferencian a la política pública de un programa. Allí las autoras, Chiara y Virgilio, lo que nos proponen es eso, reconocer dimensiones para diferenciarlas. Por un lado aparece esto de la naturaleza de los propósitos. Ellas hacen bastante foco en el sector salud y entonces nos dicen, bueno, si una política pública toma una posición sobre una cuestión dentro, digamos, del sector salud, podría estar orientada por el propósito de garantizar el derecho a la salud. Mientras que un programa, desde este perfil, si se quiere, más operativo y técnico, va a estar orientado a mejorar los niveles de morbimortalidad infantil y materna. En ese sentido, los propósitos varían, obviamente que están relacionados, pero cuando uno piensa en los supuestos acerca de la acción, que es la segunda dimensión que permite diferenciarlo, se da cuenta que la variabilidad en la orientación y el sentido que asume el propósito de una política pública es mayor, es decir, que esa cuestión puede ir redefiniéndose a lo largo del tiempo. En la comisión en la que estábamos la semana pasada hablábamos puntualmente del proceso electoral que transitamos el año pasado y los debates que nos dimos respecto al rol del Estado y puntualmente dentro del sector salud. Con esto quiero decir que esas tomas de posición que los múltiples actores con sus intereses diversos toman en cada contexto histórico le dan un sentido y una orientación a la política, en este caso de salud, que da cuenta de ese dinamismo, ¿no? O sea, porque los resultados de esas pujas son diversos en los distintos contextos históricos. Digamos que en ese sentido, los supuestos acerca de la acción relativos a un programa, como por ejemplo el materno-infantil, va a tener una definición de objetivos que es resultado, dicen las autoras, de un proceso de análisis técnicos, que no se modifica en el tiempo y que trata en general de permanecer vigente dentro del programa. Por otro lado, dice otra variable para analizar estas diferencias tiene que ver con los actores. Por un lado, cuando pensamos en las políticas de salud, estamos pensando en los organismos gubernamentales, en el sector privado y de obras sociales, en los medios de comunicación local, en los partidos políticos, y cuando uno piensa en un programa, como, insisto, como el materno-infantil, estamos pensando en organismos muy concretos que están comprometidos en la gestión de ese programa y en la población destinataria, que en este caso es la población materno-infantil. Esto un poco para hacer el ejercicio, y lo podemos pensar también para políticas de educación o de otros sectores, justicia, lo que se les ocurra, ¿no? Que organice, digamos, el aparato estatal y por lo tanto el rol que asume el Estado frente a las distintas cuestiones que se van problematizando y haciendo visibles en el seno de la sociedad. Digamos, finalizando el extracto que elegimos del texto de Chiara y Virgilio, ellas van a hacer foco en una definición de la gestión. Incluso la vamos a ofrecer antes de iniciar el relato de Joan Subirats respecto a todo el ciclo de gestión de la política pública. Algo importante, un poco recuperando el posicionamiento epistemológico que ellas tienen, quizás más desde un enfoque estructural, es que si bien no niegan la cuestión técnica de los procesos de gestión, en realidad van a tratar de superar esa perspectiva más gerencial y traer de nuevo al centro de la escena la cuestión del poder, ¿no? De la distribución del poder. Entonces, sin negar la importancia de ese análisis, si se quiere, más científico-técnico, el concepto de gestión que se propone en el capítulo que ellas redactan tiene, dicen, dos puntos de partida. Por un lado, que no hay políticas por encima y por fuera de la dinámica general de la sociedad. Y esto, si bien lo vamos a detallar en mayor medida con el texto de Joan Subirats, algunas filminas después cuando hablemos de las agendas públicas de gobierno, tiene que ver con comprender, como veníamos diciendo,
que las políticas públicas son producto dinámico de las relaciones sociales y de las pujas de poder dentro de la sociedad en un contexto histórico determinado. Y por el otro lado dicen, bueno, no hay políticas por fuera de las interacciones que se generan en el curso de su diseño e implementación. En ese sentido es importante destacar que tanto en su origen como en su proceso de implementación, el eje de análisis de los autores está puesto en las múltiples articulaciones que se dan entre actores con intereses diversos, que justamente se trata de recuperar el componente político, es decir, de esas relaciones de poder, en las cuales se va gestando y se traza la hechura de una política pública. Las autoras lo que van a decir es que desde esta concepción la gestión es vista como un espacio privilegiado de reproducción y o transformación de la política social a través de los actores que allí están jugando sus apuestas estratégicas. Es por eso, y aquí en el centro lo pueden ver de la filmina, que se habla de la gestión como espacio de mediación. Es decir, que el desafío, si se quiere más conceptual, es encontrar el modo de identificar esos juegos entre los distintos actores, ¿no? Para ver, digamos, cómo se va tensionando ese binomio entre lo que es la reproducción y la transformación. En este punto es donde como asignatura hacemos hincapié en los procesos, decíamos también hace un rato, de resignificación que sufren los programas en todo su ciclo de gestión, es decir, desde su origen, su formulación, hasta los procesos de implementación. Ahí es donde, como actores relevantes, incluso nosotros, ustedes como futuros profesionales médicos y médicos, van a poder encontrar los intersticios o esos grados, decimos, de autonomía relativa que nos van a permitir adecuar las respuestas, potenciar recursos, reorientarlos si hiciera falta, ¿sí? Es decir, justamente porque no estamos por fuera, digamos, del proceso de gestión. Formamos parte y como tales nos constituimos también en un actor relevante a la hora de resignificar la orientación de los programas. De allí esta noción de la gestión como espacio de mediación. Lo que las autoras dicen es que para poder recuperar esa complejidad de la gestión, ¿sí? no quedarnos solamente con la cuestión meramente técnica, hay dos posibles entradas. Por un lado, la primera entrada que tiene que ver con ver a la gestión como el conjunto de los procesos a través de los cuales se articulan recursos. Y otra entrada que tiene que ver con entender la gestión como un lugar privilegiado en que se constituye la demanda. Porque ahí, digamos, hay una proximidad. O sea, cuando el programa está en acción, permite que el aparato estatal se ponga en vínculo, es decir, que el Estado se ponga en vínculo con la sociedad. Entonces, en ese proceso, digamos, hay un lugar privilegiado para que, digamos, puedan emerger nuevas demandas, ¿sí? Por eso decíamos, uno siempre va a poder encontrar, aún ante el corset o las estructuras que nos proponen los programas, que definen objetivos, definen poblaciones destinatarias, requisitos de acceso, recursos específicos, ¿no? Digamos, más allá de ese encorsetamiento, sabemos que justamente por el componente político que es inherente a los procesos de gestión y por comprender a la gestión como espacio de mediación, aparece esta segunda entrada que le suma, digamos, complejidad al análisis, porque permite ver que allí mismo pueden alojarse y pueden emerger nuevas demandas. De alguna manera, estas variables de análisis, estas premisas, estas diversas entradas que nos proponen las autoras, son, como decimos, las que nos permiten complejizar el análisis de la gestión de las políticas públicas y abrir como diversas preguntas, ¿no? O sea, hacernos, interrogarnos y dar luz sobre distintos aspectos. Por eso dicen, bueno, esta primera aproximación al concepto de gestión que vincula la vincula, digamos, a la articulación de los recursos, va a estar suponiendo cierto énfasis en los problemas, por ejemplo, vinculados a la eficacia y la eficiencia.
Y por su parte, digamos, la segunda definición, que es este lugar privilegiado en que se constituye la demanda, alude principalmente a los problemas políticos que tienen lugar en la dinámica de la gestión. En uno y otro caso dan lugar, dicen las autoras, a distinto tipo de preguntas, echando luz sobre aspectos diversos de la complejidad de la gestión. Bueno, con esta lente, o teniendo en cuenta, digamos, si podemos asumir esta perspectiva compleja sobre los procesos de gestión, permitiendo la coexistencia del componente técnico y político, entendiendo que no son excluyentes, sino que conviven, vamos a trabajar el texto de Joan Subirats y de Aguilar Villanueva para seguir construyendo este lenguaje común con definiciones conceptuales lo más precisas posibles en relación al ciclo de gestión de la política pública y las particularidades que presentan las agendas pública y de gobierno. Bueno, avanzamos un poquito más. Y luego se nos presenta el ciclo de la gestión de las políticas públicas. Este ciclo nos permite graficar cómo sería o cómo podemos pensar el desarrollo de los procesos de decisión y de implementación de las políticas públicas. En primer lugar, tenemos la identificación del problema, se toma una decisión al respecto, se formula la política pública, luego se implementa esta política pública que ha sido formulada y luego la evaluación de todo aquello que se ha hecho para quizás volver a este ciclo reformulando el problema, tomando una nueva decisión al respecto, ¿sí? Y seguiría este ciclo. Ahora, en la siguiente filmina, en la siguiente diapositiva, vamos a ver un poco, bueno, qué es esto del ciclo de la gestión de las políticas públicas. Y aquí va una aclaración fundamental, ¿sí? Resulta muy útil pensar y trabajar este ciclo de la gestión de las políticas públicas, pero solo si lo utilizamos como un marco de referencia, así como una herramienta, dice aquí, pedagógica que nos permite poder, digamos, a nosotros como docentes poder explicarles y a ustedes como estudiantes que se están acercando a estas primeras nociones, poder comprenderlas, ¿sí? Decía yo entonces, a nosotros nos permite como docentes poder explicar el desarrollo de los procesos de decisión y de implementación de las políticas públicas. Sin embargo, es fundamental que ustedes no lo vean como un esquema rígido, ¿sí? Y ni que piensen que esto sucede de manera mecánica y secuencial, sino que más bien lo que sucede aquí es un flujo continuo de decisiones y procedimientos. ¿Qué digo con esto? Que la política pública, la gestión de la política pública no sucede. Paso número 1, identificando el problema. Paso número 2, decisión. Bueno, esto sucede de una forma más como flujo que como un esquema rígido, pero como tal, lo que nos permite es poder esquematizarlo un poco para que podamos pensarlo y podamos comprenderlo, ¿sí? Pero no tienen que pensarlo como algo tan esquematizado que en la realidad ocurre paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? Eso es fundamental que quede claro. En primer lugar, entonces, de este ciclo, tenemos la identificación del problema, ¿sí? El surgimiento de los problemas. Acá lo más importante es que ustedes recuerden que no todo problema social genera por sí mismo una política pública, sino que hay otros procesos que deben suceder, sí, que suceden y que intervienen para que suceda la construcción social del problema, ¿sí? Y acá participa el lobby, los medios de comunicación. Creo que eso es algo. Después yo les traje más sobre el final una nota de las que utilizamos en el encuentro semanal 1, que es la de agroquímicos, para que podamos pensar esto de, bueno, si realmente todo problema social genera una política pública. Quienes no hayan estado presentes en la clase del módulo semanal 1 tienen el material
en el campus para que puedan ver los diferentes textos que trabajamos en la clase. Uno de ellos es el de los agroquímicos, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Está bueno si ustedes quieren, digamos, darle una leída a los textos también a la luz de lo que dice este módulo semanal 2, para eso es que también los elegimos como un poco a propósito. Y ahí hay un claro ejemplo de esta idea de que es fundamental la construcción social del problema para que éste sea percibido como un problema social. Yo esto lo estoy adelantando, después lo vamos a ver un poquitito más adelante en estas diapositivas. En el punto número 2 o en el paso número 2 tendríamos, o en la segunda fase tendríamos la toma de decisión, ¿sí? la decisión de incluir este problema en la agenda de gobierno, y ahí también funcionan ciertos filtros para que algunos problemas lleguen y otros no a esta agenda política o agenda de gobierno, ¿sí? Una vez que el problema se incluye en la agenda de gobierno, es a partir del cual se va a llevar adelante esta política pública, ¿sí? Una vez que ya ha sido incluido en la agenda, llega la parte de la formulación de la política pública. Y en este sentido, acá es donde se van a definir, bueno, cuáles van a ser las soluciones que se van a tomar, justamente considerando cuáles son los medios disponibles. Se seleccionan los instrumentos de acción, es decir, bueno, cómo es que vamos a intervenir en esta realidad, en base a los objetivos que también hayan sido planteados en esta fase. Después tendríamos una cuarta fase, que es la de implementación propiamente dicha de la política pública, ¿sí? De aplicación de las soluciones seleccionadas, ¿sí? Se llevan a cabo las acciones. Ahí también el texto lo que dice es que es como una etapa en la que es la más compleja y que muchas veces incluso es más compleja de lo que se imagina, y que aquí también no solo están aquellas soluciones o aquellas acciones que se llevan a cabo, sino también aquellas que no se llevan a cabo, aquellas que no se ejecutan, o aquellas que se ejecutan o se aplican de forma selectiva, ¿sí? Aquí también hay mecanismos de filtro. Y por último, pero no menos importante, la fase de la evaluación de la política pública. Acá el autor sostiene que la evaluación debe verse como constitutiva de la política pública, ¿sí? Y es cuando vemos los resultados y los efectos de la política y la eficiencia evaluamos la eficiencia y la eficacia de aquello que realizamos, ¿sí? Cuánto del problema que originó todo este desarrollo hemos podido solucionar, ¿sí? Cuánto resta por hacer, cuántas de aquellas acciones que definimos en la formulación, no solo cuántos pudieron implementarse, sino una vez implementadas, si eran las correctas o no. Esto que decimos de la evaluación como constitutiva de la política pública es fundamental que ustedes puedan ya en este módulo semanal 2 incorporarlo, porque es algo que vamos a aplicar también cuando hagamos la evaluación de los programas de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque consideramos que la fase de la evaluación es una fase que en general, como pasa muy desapercibida o como que no se llega a evaluar o se evalúa como un acto meramente para cumplir, ¿sí? Formal, y es un paso fundamental que si no se lleva adelante no permite, si vamos a pensar en esta idea de ciclo, digamos, retroalimentar este ciclo definiendo o reidentificando el problema, llevando adelante formulaciones e implementando correctamente, teniendo en cuenta aquello que no funcionó en el ciclo anterior o funcionó pero no del todo, ¿sí? Al principio de esta presentación hablamos de que
toda política pública apunta a resolver un problema público que es reconocido como tal en la agenda gubernamental. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la agenda gubernamental? ¿Cómo se define? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se construye? Aquí tenemos dos agendas. Por un lado, la agenda pública o sistémica, y por el otro lado, la agenda gubernamental, la agenda de gobierno, la agenda institucional. Es fundamental que ustedes puedan diferenciar una de la otra, ¿sí? La agenda pública de la agenda de gobierno. Entonces, la agenda pública se dice que es arena de conflictos, ¿sí? Porque allí conviven e interactúan múltiples actores, cada uno de los cuales tiene sus propios intereses, ¿sí? Intereses diversos, y cada uno de los cuales tiene como objetivo que sus problemas, o aquellas cuestiones que perciben como problemas, ingresen, ¿sí? A la agenda de gobierno, ¿sí? Ingresen a la agenda pública e ingresen a la agenda de gobierno. Es decir, que se tome una política, se tome una posición a partir de ese problema. Por el otro lado, claramente la agenda pública es dinámica, ¿sí? Es decir, va cambiando con el tiempo, tanto va cambiando con el tiempo como también es diferente en cada territorio, porque las relaciones de fuerza son diferentes en cada territorio, porque los actores y los intereses de cada uno de esos actores también son diversos en cada territorio. Y por el otro lado, también la agenda pública es un espacio de conflictividad, y dice: la conflictividad actual o potencial de un asunto en la comunidad política es el factor que favorece su expansión y su difusión. Es decir, cuanto ese problema mueva, por así decirlo, en la comunidad política, va a hacer que se expanda y que se difunda, y bueno, y por lo tanto tendrá más posibilidades de ingresar a la agenda de gobierno. Entonces, aquí hablamos como de 3 requisitos. El primero es que este problema sea objeto de una atención amplia, es decir, que pase de que solo un grupito de vecinos lo perciba como un problema. Y aquí vamos a hablar del otro requisito, ¿no? Que una buena parte del público considere que se requiere algún tipo de acción al respecto. Si es algo que se piensa que no hay nada por hacer, digamos, ese problema no va a pasar de la agenda pública a la agenda de gobierno. Y por el otro lado, que a los ojos de los miembros de la comunidad, la acción sea competencia de alguna entidad gubernamental, es decir, que aquello que hay que hacer para solucionar este problema lo tienen que hacer alguna entidad del gobierno, ¿sí? Si no se cumple con estos 3 requisitos, bueno, el problema no va a pasar de la agenda pública a la agenda gubernamental. Acá yo voy a volver más adelante sobre uno de los textos, sobre uno de los relatos que utilizamos en el módulo semanal 1 en el desarrollo de la clase, ¿sí? Que es el de los agroquímicos. Para aquellas personas que no han estado presentes en la primera clase, les sugiero, bueno, les aconsejo que puedan fijarse en el campus, que está no solo la planificación de la clase, sino obviamente los textos que se utilizaron en la clase, porque si bien esos textos fueron seleccionados justamente para desarrollar el módulo semanal 1, también fueron pensados para que les sirva de ejemplos prácticos de mucho de lo que estamos viendo en el módulo semanal 2, ¿sí? En particular, ustedes pueden elegir cualquiera, pero a mí me parece como muy gráfico, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante en la diapositiva, el texto, la nota periodística sobre el tema de los agroquímicos aquí en la ciudad, y les propongo por ahí que lo lean, insisto, no solo pensando en los conceptos del módulo semanal 1, sino también que lo vuelvan a releer después de leer un poco sobre el módulo semanal 2, porque ahí hay algo de lo que dicen, y estoy adelantándome un poco a la última diapositiva, de lo que dicen los vecinos respecto de que el problema es percibido como un problema de solo algunos barrios. Ellos mencionan, bueno, Sierra de los Padres y aquellos que viven más cerca del cordón frutícola, y cómo el resto de la ciudad no lo percibe como un problema, la gente que vive en el centro, sí, que vive más alejada de esos lugares, y en realidad
sí es un problema que nos atañe a todos, ¿sí? Me estoy adelantando, pero me parecía pertinente la aclaración en este punto. Entonces, esta primera agenda, la agenda pública, está integrada por todas las cuestiones que los miembros de una comunidad política perciben comúnmente como aquellas que merecen la atención pública y como asuntos que caen dentro de la jurisdicción legítima de la autoridad gubernamental existente en ese momento. Entonces, toda comunidad política local, estatal y nacional tiene su propia agenda pública. Acá nosotros elegimos algunas imágenes para que puedan ver, algunos de los actores que pueden, digamos, estar en la agenda pública. Por otro lado, la agenda de gobierno es aquella definida como el conjunto de asuntos explícitamente aceptados para ser considerados de forma seria y activa por parte de aquellos que están encargados de tomar las decisiones. Es decir, es cualquier conjunto de asuntos que ya han sido aceptados por cualquier organismo gubernamental, tanto sea a nivel local, a nivel estatal, ¿sí? A nivel, digamos, provincial, a nivel nacional, que va a constituir la agenda institucional. Es decir, la agenda pública, ahí estarían como los distintos actores y los distintos problemas, las distintas cuestiones que ellos perciben como tales, y luego está la agenda gubernamental, la agenda de gobierno, en la que están los asuntos que ya han sido aceptados para ser considerados en la toma de decisiones, ¿sí? Es decir, para tomar decisiones sobre esos asuntos, es decir, desarrollar diferentes, por ejemplo, políticas públicas, programas, ¿sí? Ya entonces pudimos explicar qué es la agenda pública y la diferenciamos de la agenda de gobierno. Ahora toca explicar, en un poquito más de profundidad qué es la agenda de gobierno. Como una de sus características es que la manera en que se elabora, ¿sí?, la agenda de gobierno expresa, dicen, la vitalidad o la flojedad de la vida pública en un sistema político. En este sentido, según cuáles sean los asuntos o los asuntos de qué actores acceden a la agenda de gobierno, estará expresado esto de la vitalidad o, por el contrario, la flojedad de la vida pública. Es, como dijimos recién, o como dije yo recién, el conjunto de los asuntos que ya han sido aceptados para ser considerados de forma activa y para tomar decisiones al respecto. Y la agenda de gobierno es aquella que nos muestra, quiénes son los que efectivamente definen y justifican los problemas públicos. Es decir, cuáles temas pasan de la agenda pública a la agenda de gobierno. Cuando llegamos a la agenda de gobierno, estos problemas que llegaron acá, de quiénes son, ¿no? O a qué actores representan, cómo llegaron aquí, ¿sí? Cuáles son los grupos y organizaciones que tienen efectivamente la fuerza y el poder para hacer que aquellas cuestiones que son propias lleguen a ser percibidas como cuestiones sociales y como cuestiones de la agenda y prioridad de la agenda de gobierno. Es muy importante aquí poder analizar un poquito cuáles son los organismos y los decisores gubernamentales que están siempre dispuestos a actuar frente a las demandas de determinados grupos y no otros. Insisto acá con lo que dije hace un momento de leer, por ejemplo, la nota de agroquímicos del módulo semanal anterior, poder leerlo a la luz de estas características que estoy diciendo ahora de la agenda de gobierno, ¿no? Porque ellos en esa nota nombran esto de,
nosotros que producimos de forma agroecológica y los grandes Syngenta y Monsanto y cómo ellos reciben subsidios y nosotros no, ¿sí? Y bueno, en definitiva, bueno, cuál es la estructura de poder que domina efectivamente al momento de delinear la política pública. Bueno, todo eso está expresado en, si miramos un poco, la agenda de gobierno. Y aquí, como ya adelanté en varias oportunidades, para finalizar esta explicación de, bueno, qué es la agenda pública y qué es la agenda de gobierno, les traigo acá unos pequeños recortes de esta nota que está completa, repito por vez número mil perdones, sobre la utilización y sobre la problemática de los agroquímicos en nuestra ciudad. Utilizo esta nota, pero bien podrían ustedes volver a leer cualquiera de las otras que están en el módulo semanal 1, ¿sí? Pero elegí esta porque tiene frases que están en primera persona, ¿sí? Y que son como muy contundentes. Acá ellos hablan de esto no es cosa de la gente del campo, sino de todos, ¿sí? No voy a explicar mucho aquí de qué se trata esta nota, los animo a leerlos y bueno, quienes estuvieron en la primer clase ya la han podido leer o escuchar de sus compañeros. Pero estas dos personas que participaron de este estudio Sprint, donde se analizó muestras de orina, de sangre, de heces y también de las aspiradoras de las casas de muchísimas personas de diferentes países. Quienes ven en la nota son dos personas que participaron de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Ellos hablan, la nota es muy extensa, hablan de diferentes cuestiones, pero aquí lo que resalto yo, que les puse ahí como una flechita, es esto de que ellos ven, sienten, y es algo que podemos percibir, de que la problemática no se percibe como una problemática mínimo aquí en Mar del Plata, de nosotros como ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Mar del Plata, sino que es una problemática que sigue estando como encapsulada o como una cuestión que afecta a, como ellos dicen, no sé, quienes viven, las poblaciones rurales, ¿sí? Quienes viven cerca de Sierra de los Padres, ¿sí? Quienes viven cerca de los cordones frutihortícolas, ¿sí? Y lo que ellos dicen es, bueno, justamente se tomaron muestras de personas que vivían en poblaciones rurales, pero también que vivían más en la zona urbana, y los resultados fueron alarmantes en los dos casos. Entonces, aquí tenemos esto de la importancia de que el problema sea percibido como un problema social, con un problema de toda la comunidad y no a unos pocos, ¿no? Y después hay otra parte del texto donde habla de la importancia de que el Estado estimule otros modelos productivos, ¿sí? Diferentes al agronegocio, dice, que utilizan excesivamente plaguicidas, pesticidas, y habla de estos modelos alternativos, y el hombre que está en esa imagen, ¿sí? Y que habla en toda la nota, dice que él desarrolla un cultivo agroecológico, pero que no recibe subsidio, no recibe apoyo del Estado, pero que sí, por el otro lado, Monsanto y Syngenta de la agroindustria sí están subvencionados. Y ellos no, como pequeños productores, no reciben ayuda. Entonces también pensaba en esto de la política pública y cómo en la agenda de gobierno, cómo algunos logran hacer, digamos, como pasar sus problemas y sus asuntos como fundamentales para ser considerados dentro de la agenda de gobierno, y como otros no, ¿no? En este sentido, podríamos como gráficamente pensar en este productor de la producción agroecológica frente a, bueno, los grandes Monsanto y Syngenta, que claramente logran, bueno, más apoyo que él, y que terminan como definiendo, si se quiere,
esta agenda de gobierno.